les dejé este ensayo. ¿Ya? ¿Lo respondieron? Sí. Ya. Sí, sí. ¿Tuvieron alguna dificultad? Era sobre métodos... No. Era sobre postulado de la teoría celular. ¿Ya? Ese. ¿Lo tienen a mano por ahí? Bueno, yo se lo iré mostrando. Muy bien. Vamos a partir con eso. Déjame ver, este es el 2. Aquí está. Aquí lo tengo. Bueno, en la primera pregunta, creo que tal vez tenía una pequeña dificultad. La primera pregunta, porque dice, ¿un individuo es capaz de sobrevivir cuándo? Todas las características de los seres vivos son vitales, excepto la reproducción. La reproducción no es vital, ¿ya? Por eso que es la letra D y no la E. Porque aquí está preguntando, ¿verdad?, por la sobrevivencia del organismo, necesita intercambiar materia, obviamente la homeostasis y responder a los cambios del medio, ¿ya? O sea, irritabilidad. Sin embargo, la reproducción es una característica de los seres vivos que no es vital. Es decir, que un organismo se reproduzca o no, va a seguir vivo. En cambio, sí es vital tener homeostasis, respirar, excretar, todas las otras características, ¿ya? Entonces, la única característica que no es vital es la reproducción. Bueno, la siguiente pregunta yo creo que no tenía tantas dificultades, ¿verdad? Aquí estábamos a buscar cuál no era un par. ¿Por qué la letra A? Porque los órganos están formados por células de distinto tipo o de igual tipo, ¿ya? La vez pasada vimos que formadas por tipos similares. No es un par, ¿verdad? Bueno, los órganos están formados por dos o más tipos de células. Dos o más tipos de células, ¿verdad? Esa es la que no es un par. El resto era par. La característica de los seres vivos, ¿verdad? Ahí no hay dificultad, están nombradas todas. La siguiente pregunta dice que se observó una célula y se vio que tenía pared. ¿Qué organismos tienen pared? Tienen pared las bacterias, los hongos y las células vegetales. Y la pregunta es, ¿cuál es la siguiente estructura que se debería observar para resolver si es una célula vegetal? ¿Verdad? Cloroplastos. Cloroplastos. Los hongos no tienen cloroplasto, las bacterias no tienen organelos membranosos. ¿De qué depende la forma de la célula? ¿Verdad? La forma de la célula va a depender siempre de la función. La número 6 pregunta sobre la irritabilidad. Irritabilidad. Se podían modificar, se podían confundir tal vez con la letra C. Pero ¿por qué no en la C y en la letra D? Porque no solamente tiene que ser el medio ambiente externo, tiene que ser también el medio interno, ¿ya?, del organismo. Entonces, es como el organismo responde, por ejemplo, internamente a la cantidad de oxígeno, a la cantidad de dióxido de carbono, es la irritabilidad. La número 7 dice, ¿cuál de las siguientes características es exclusiva de los organismos procariontes? Exclusivo. Ya, la alternativa correcta es la letra C. El ADN es circular desnudo. ¿Por qué el ADN es desnudo? Porque no tiene proteínas. ¿Por qué el ADN es circular? Porque habitualmente es una sola molécula, es muy poquito ADN. Tía, ¿Sí? ¿va a subir después la respuesta a la ¿Sí? plataforma? Al final de la hora. Sí, Ya. sí, que ahora concéntrense nomás. Vayan viendo. Esta es la respuesta, claro. Está el ensayo sin respuesta. Ya. Aquí pregunta cuál es el mayor aporte de Robert Hooke.
Él fue el que vio por primera vez las células, la vio en el corcho, Robert Hooke, ¿verdad? El corcho se extrae de un vegetal, de un árbol, alcornoque. 9. ¿Cuál de las siguientes observaciones sirvió de base para señalar que la célula es la unidad estructural? La unidad estructural, ¿verdad? Es un postulado y este postulado dice, ¿verdad?, que todos los seres vivos están hechos de células y por lo tanto la letra A. Luego, la número 10 habla de Sliden. Él dijo que los vegetales estaban hechos de células y Schwamm dijo que los animales estaban hechos de células inicialmente. O sea, ellos hablaron principalmente del postulado estructural. Al enunciar la teoría celular en 1939 contiene una afirmación errónea, consecuencia de la teoría de la generación espontánea, ¿ya? Adaptada a esa época. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a esta situación? ¿Ya? Bueno, inicialmente ellos tuvieron un pequeño error que posteriormente fue corregido, obviamente, y la letra E dice, ¿verdad?, que la materia intercelular se podría dar origen a la vida. O sea, está hablando de la generación espontánea. Espontánea. Por eso aquí es la letra E. La 11 dice, ¿verdad?, que un investigador le quita células a la piel y las cultiva en un medio apropiado. Y la deja por 7 días. Y al cabo de esos días hay muchas células, ¿verdad? ¿Con qué postulado está relacionado? Con el postulado de la unidad de origen. Origen. ¿Qué criterio se utiliza para clasificar a los organismos en unicelulares y pluricelulares? Simplemente la cantidad de células, ¿verdad? Tiene que ver con la unidad estructural también esto. ¿En cuál de las siguientes observaciones se basó el postulado de la teoría celular, que define a la célula como la unidad funcional de los seres vivos? ¿No? La teoría celular, unidad funcional. La unidad funcional siempre va a estar relacionada con el metabolismo, reacciones químicas. Por eso que la número 13 es la letra A. Unidad funcional tiene que ver entonces con el metabolismo, enzimas, reacciones químicas. A eso se refiere. ¿Qué estructura comparten todas las células eucarionte y procarionte a modo de límite celular? Todas las células, ¿verdad? Membrana plasmática. Membrana plasmática. Algunas células también tienen pared. ¿Qué células tienen pared? Las bacterias tienen pared, que está por fuera de la membrana. Los hongos tienen pared y las células vegetales, ¿verdad? Pero todas tienen membrana. Ese es el límite de la célula. ¿Los protozoos no tienen? Los protozoos no tienen pared. ¿Dónde iba? Ahí era 14. 15. La principal diferencia del modo celular procarionte respecto del modo eucarionte es que el primero, o sea, el procarionte, si no dijese es que el primero siempre se da por hecho. O sea, si hubiese dicho la principal diferencia del modo celular procarionte respecto del modo eucarionte, si llegase hasta ahí la pregunta, yo tengo que responder qué es lo que tiene la procarionte y no tiene la eucarionte. Así se responden esas preguntas, ¿verdad? Siempre con respecto al primero. Entonces, en ese caso es la letra D. Las células procarionte no tienen membrana, a diferencia de las eucariontes que sí la tienen, membrana nuclear. 16. ¿Cuál es el tipo de célula y la función de nutrición de una célula nerviosa humana? Una célula nerviosa, una célula humana, tiene el modelo eucarionte. Todas nuestras células son eucariontes, aun cuando no tengan núcleo, por ejemplo, como los glóbulos rojos, pero son células eucariontes. Y es una célula, ¿verdad?, que va a necesitar tomar carbohidratos, tomar lípidos para poder funcionar,
aminoácidos, por lo tanto es heterotrófica, tomar el alimento, no es autotrófica. Si tuvieras que investigar a un organismo unicelular, ¿ya? ¿Qué organismos son unicelulares? Todas las bacterias, algunas algas que están dentro del protista, los protozoos son unicelulares, un tipo de hongo, las levaduras. Esos son unicelulares. Todos los vegetales, todos los animales son pluricelulares. Ya. ¿Dónde? Acá está. No podrías utilizar, ¿verdad? Necesita un organismo unicelular, no podría utilizar los anfibios, que son pluricelulares. ¿Cuál es el principal objetivo de la nutrición de los seres vivos? Nos nutrimos, ¿verdad?, para obtener la energía, para el funcionamiento. La principal diferencia que tiene el organismo autotrófico respecto de lo heterotrófico es que los primeros, ¿verdad?, pueden transformar la materia inorgánica, el dióxido de carbono, el agua, en orgánica, en azúcares, lípidos, proteínas. En las células procariontes, una de las funciones asociadas a la pared celular es la forma y la rigidez. La forma, digamos, en las células animales permite la rigidez de la célula, la protección. Las células procariontes, la forma también y la rigidez. ¿Cuál de los siguientes grupos de organismos están formados exclusivamente por células procariontes? Recuerden que hoy en día se ha separado de las bacterias las arqueobacterias. Las bacterias se le consideran eubacterias y las arqueobacterias, pero bacterias. Pero, ¿cuáles son las arqueobacterias? Las arqueobacterias son bacterias extremófilas, son bacterias, ¿verdad?, que viven en lugares con condiciones extremas. Viven en los cráteres de un volcán, bajo los glaciales, en la profundidad de la Tierra, en condiciones extremas. Ya, Sí, gracias. eso, bacterias antiguas. Y las algas, aquí también quiero hacer un alcance. Estas son las algas verde-azules, junto, porque nosotros sabemos que también existen las algas verdes, las algas azules. Hay muchas algas, pero ellas son del reino protista. Están ahí en el protista porque son eucariontes. Estas son algas, ¿verdad?, que son procariontes. Por eso que la letra C. Célula unidad de origen. Es para identificar los postulados de la teoría celular. Célula unidad de origen, ahí está, ¿verdad?, la letra D, que habla de cómo se originan los seres vivos. Recuerden que los seres vivos, la única manera que se originen es que exista un organismo que les permita dar origen a un organismo vivo, descartando la generación espontánea que se creyó por muchos siglos. La presencia o ausencia de núcleo permite clasificar la célula en procarionte y eucarionte. ¿Qué caracteriza la teoría celular? Se caracteriza, ¿verdad?, porque fueron una gran cantidad de observaciones que se realizaron en torno a las células. Teoría. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones hace referencia a los postulados? Se descarta la primera, ¿verdad?, porque los postulados de la teoría celular hablan de que la célula es la unidad estructural, que la célula ocurre unidad funcional, o sea, ocurre el metabolismo, y que la célula, unidad de origen, de herencia. Por eso que es la 2, unidad funcional, la 3, unidad genética, y 5,
unidad estructural. Ahí estarían las unidades. Letra D. 26. ¿Cuál de las siguientes relaciones sobre los postulados de teoría celular es correcto? ¿Verdad? Ahí hay varios postulados. La unidad funcional está relacionada con el metabolismo, con reacciones químicas, enzimas. La unidad de origen y reproducción, ¿verdad? Tiene que ver con el ADN, con la herencia, con la reproducción. La unidad estructural tiene que ver que los seres vivos están hechos de células. Pueden ser un organismo unicelular o pluricelular. Ahí estaríamos. Muy bien, entonces, ya. Ayer yo le subí algunas cosas. Déjame ver, me tengo que dedicar aquí porque tengo muchas cosas. Aquí está. Bien. ¿Cuál es este? Bien, esto es lo que vamos a ver hoy día. Jóvenes, hoy día vamos a ver el funcionamiento de organelos en células procariontes y eucariontes. Este ensayo creo que también lo subí ayer. También lo subí ayer. Sí. Ya. Entonces, si nos queda tiempo, después lo podemos revisar y si no, lo dejamos para la próxima clase. Ustedes lo revisan y lo revisamos la próxima clase. Entonces, en este momento vamos a ver funciones de los organelos, células procariontes y eucariontes. Esa es nuestra clase. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Está bien? Ya, ok. Ya. Muy bien. Vamos a partir con las células procariontes, ¿verdad? Las células procariontes son organismos hechos de una célula muy simples. Tal como le decía la clase pasada, ¿verdad? Son como un departamento de un ambiente que tiene todo lo que necesita para cumplir con los postulados de la teoría celular. Tiene una cubierta, membrana, unidad estructural, tiene ADN, unidad de origen o reproducción, le permite reproducirse, ¿verdad? Y tiene ribosomas. Profesora, ¿Sí? ¿podría agrandar el PowerPoint, por favor? Es que no veo nada. No ven nada. ¿Qué tendría que hacer aquí? Ir acá. Abajo donde está como la cosa para proyectar. No, a la derecha, es esa. Ok, Ahí, gracias. gracias. ¿Qué hice? Bueno, Luis, mi... Ah, ya. ¿Qué hice? Ah. Di una vuelta. Con la flechita, profe. Ah, Con la flecha del computador. ok. Ahí está. Bien, gracias. Muy bien, entonces aquí tenemos esta célula procarionte. Es una célula, ¿verdad? Como les dije, un departamento de un ambiente que tiene, ¿puede ser esto? No, ¿qué hago? Ay. Que tiene una membrana, unidad, ahí está la membrana. Esta membrana es la unidad estructural, tiene el ADN que le permite cumplir la función, la unidad de reproducción de origen y los ribosomas. Los ribosomas, ¿verdad? Son aquellos que los ribosomas van a permitir fabricar proteínas, enzimas, y que van a mover todo el metabolismo de esta célula. Muy bien, tenemos también una pared. Todas las bacterias tienen pared. Le da la forma, le da protección también. Sin embargo, la pared, como todas las paredes, ¿verdad? Tiene poros, de manera que no es capaz de seleccionar ninguna sustancia. Tiene poros.
La estructura que es capaz de seleccionar sustancias es la membrana. Todas las membranas plasmáticas, celulares, son capaces, ¿verdad?, de seleccionar. Bien, si ustedes observan, esto está anotado, les voy a hablar un poquito y todo lo que les estoy diciendo ya está anotado en este Power. Si ustedes se fijan, está el mesosoma, ¿ya? Es un plegamiento de la membrana. Ese plegamiento permite la bipartición de esta célula. Es decir, cuando esta célula se va a reproducir, esto se extiende y permite que esta célula se divida en dos. ¿Ya? Bien, ahí está la membrana, está la pared que ya le hablé. Algunas bacterias que son patógenas, por fuera de la pared está la cápsula. Solamente la tienen las bacterias patógenas. Solamente las bacterias patógenas. Si ustedes se fijan, esta célula, vamos a retroceder un poquitito ahí. Entonces, la membrana puede tener un plegamiento hacia el interior que se llama mesosoma. También puede tener un plegamiento interno que se llama laminilla. La laminilla también es un plegamiento de la membrana y en ese lugar está la clorofila. Hay bacterias, ¿verdad?, que son fotosintéticas. Entonces aquí va a estar la clorofila que le va a permitir a las bacterias hacer la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces la membrana tiene algunos plegamientos hacia el interior. ¿Cuáles son? Mesosoma y laminillas. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿podría repetir eso? No lo entendí bien. No entendiste bien. Mira, las bacterias tienen su membrana plasmática. Y la membrana plasmática puede tener plegamientos hacia el interior, primero hacia el interior. Hacia el interior, ahí lo puedes ver, ¿ya? No sé cómo apuntar ahora. Me da miedo. Está el mesosoma, ¿lo ubicas? Ahí está el mesosoma. Es un plegamiento hacia el interior de la membrana plasmática. Ese plegamiento permite que esta célula, cuando se tenga que reproducir, se pueda partir el mesosoma. Y también hay algunas enzimas que contribuyen al metabolismo también en este lugar. Parecido al mesosoma, imagínate hay más allá hay otro plegamiento, cualquier plegamiento que puedas encontrar ahí, laminilla. La laminilla la tienen también algunas bacterias que hacen la fotosíntesis, porque en ese lugar las bacterias, ¿verdad?, van a tener clorofila, el pigmento para hacer la fotosíntesis. Entonces, ¿dónde está a veces la trampa? Te dicen, a ver, una bacteria que realiza la fotosíntesis, ¿dónde la realiza? Y muchos, ¿verdad?, de repente responden cloroplasto. No, una bacteria no tiene cloroplasto, no tiene organelos membranosos. De manera que esta bacteria, ¿verdad?, va a hacer la fotosíntesis en las laminillas, que es simplemente un plegamiento. ¿Y por qué en ese lugar? Porque en ese lugar va a estar ubicada la clorofila. Es decir, un organismo, en otras palabras, necesita solo la clorofila para realizar la fotosíntesis. ¿Te fijas? Entonces, hay bacterias fotosintéticas. ¿Y qué necesitan para hacer la fotosíntesis? La clorofila, que está sobre la membrana plasmática, y ese lugar se llama laminilla. Esa es la laminilla. En la otra imagen que tenemos acá, también la membrana tiene proyecciones externas. Si tú te fijas, aquí están los pili. Los pili son plegamiento de la membrana hacia el exterior y que va a permitir comunicarse una bacteria con otra. Mediante el pili, o los pili, aquí hay un exceso de pili, ¿verdad? Una bacteria le da ADN a otra bacteria, se arma un tubito, ¿verdad? Las dos bacterias unen sus pili, se arma un tubo y por allí se transfieren ADN, las bacterias, para posteriormente transformarse.
otros plegamientos, estructuras muy pequeñitas que se ven de pequeño tamaño, los pili son los grandes, unos plegamientos chiquititos, se llaman fimbrias. Las fimbrias son simplemente para adherirse a la ropa, a la madera, la bacteria, al alimento. Las bacterias están por todos lados. ¿Ya? También algunas bacterias en el interior, ¿verdad? Ellas, a través de los pili, ellos pueden tomar muchas sustancias del exterior. A veces toman ADN y lo incorporan, y ese ADN externo se llama plásmido, ADN. Y ese ADN le va a ayudar ahora a esta bacteria a transformarse, a ser distinta de lo que era antes. Se transforma. Entonces esta bacteria ahora incorpora este ADN que tomó del exterior, lo incorpora y ahora va a ser una bacteria distinta. Su descendencia va a ser ahora como lo distinta que ella es. De manera que las bacterias también van mutando. Van mutando, repito, porque pueden tomar ADN que hay en el exterior o bien se pueden transferir ADN de una bacteria a otra. Se llama plásmido. El haber observado este fenómeno, fíjense ustedes, que dio origen a todo lo que hoy día conocemos la biotecnología, ¿verdad? La biotecnología. Hoy en día se tienen bacterias, se colocan trozos de genes en el exterior, las bacterias lo toman, lo incorporan, y mediante ese mecanismo hoy día hay bacterias que fabrican hormonas, algunos antibióticos, algunos medicamentos, conociendo esta propiedad de las bacterias, que ellas son capaces, ¿verdad?, de tomar cualquier cosa que hay en el exterior y lo pueden incorporar. Lo importante es que cuando lo que toman, si es ADN, ellas ahora se transforman, son bacterias distintas, bacterias distintas. La primera hormona que se fabricó en torno a esta tecnología fue la insulina. La insulina. Tía, ¿Sí? ¿las bacterias no tienen ARN o no forman ARN? Si forman ARN. Si forman ARN. Todas las células tienen que tener una maquinaria básica. Y esa maquinaria básica va a ser ADN. Las bacterias todas tienen ADN, ¿verdad? Pero a partir del ADN se forma ARN, diferentes tipos de ARN. Uno de esos tipos de ARN es el ARN mensajero, que se va a unir con los ribosomas, que sí tienen las bacterias, y en ese lugar se van a fabricar proteínas, enzimas, todas las enzimas que necesite esta bacteria, necesite para estar viva, para tener su propio metabolismo. De manera que a partir del ADN, en forma muy simple, se puede formar ARN en las bacterias. Sí tienen ARN. El lugar donde se fabrican las enzimas, las proteínas, es en los poliribosomas que vamos a ver ahora, ¿verdad? Y los poliribosomas están fabricados por ARN mensajero y ribosomas, en lo básico. Y a partir de ahí se forman las enzimas. De manera que una bacteria sí tiene esta maquinaria básica. Las bacterias tienen todo lo básico. Por eso que ellos son organismos. Tienen ADN, tienen ribosomas, un citoplasma, tienen membrana. Eso es lo básico que vimos la clase pasada. Y a partir de este ADN, ellas pueden formar fácilmente el ARN, y con este ARN ahora se puede fabricar proteínas, enzimas, y esto permite el metabolismo. Y si hay metabolismo, hay vida. Muy bien, dígame nomás. Profe, ¿tienen, ¿cómo se llama esto? ¿Mitocondrias? No, no. ¿Y cómo producen energía? Gracias a simplemente, le estaba mostrando eso porque para indicarle que les tengo la imagen, ¿cómo fabrican energía? En la membrana
¿verdad? Yo le dije, delante, le dije, el mesosoma permite la bipartición, que es partirse, y permite el metabolismo. Bien, en el interior, hacia el citoplasma de la membrana, hay unas estructuras pequeñitas que se llaman conjunto respiratorio, ¿ya? Y en ese lugar hay enzimas que permiten fabricar ATP. La célula procarionte es como un departamento de un ambiente que cumple todas las funciones. Entonces aquí hay pequeñas estructuras, muchas de ellas asociadas a la membrana, ¿verdad? O en el citoplasma, y que le permiten cumplir todas las funciones. O sea, no tienen mitocondrias, pero sí tienen eh, unas pequeñas estructuras, conjunto respiratorio, que les permite fabricar ATP. Y para eso necesitan enzimas. ¿Dónde se fabricaron esas enzimas? En los polirribosomas. ¿De dónde salieron los polirribosomas? Están hechos de ARN ribosómico y de ribosomas. ¿De dónde salió el ARN? Salió del ADN. ¿Fija? Tienen toda la maquinaria, pero no tienen organelos. El único organelo que tienen son los ribosomas. Los ribosomas hacen el nucleolo, ¿no? Claro, pero ellas no tienen, ellas son procarionte. Todo esto ocurre allí, en el citoplasma. Es solamente un espacio, ¿verdad? En ese espacio está el ADN, a partir del ADN se fabrica ARN, este ARN se junta con los ribosomas, se forman enzimas. Aquí también se forman otras enzimas que van a ir hasta el conjunto respiratorio y van a fabricar energía. Se van a fabricar otras enzimas que van a ir hasta las laminillas, allí va a haber clorofila, y se va a fabricar materia orgánica, por ejemplo, si la célula es autotrófica. Entonces, gracias al ADN se puede formar el ARN, maquinaria mínima, para que esto funcione. Enzimas, maquinaria mínima. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bien, ahí yo le hice un pequeño resumen, no sé si me falta algo. Está la membrana, está la pared. Sí está, ¿verdad? Ribosoma, síntesis de proteína. Hay un pequeño resumen de, de las funciones y una que otra característica. Te fijas, en la laminilla, plegamiento de la membrana, contiene clorofila. Tienen que estar por ahí las fibras, extensiones de la membrana para adherirse. Pili, extensión de la membrana hacia el exterior, intercambio de ADN entre bacterias. ¿Ya? Cápsula, solo están las bacterias que provocan enfermedades, solamente exclusivas. ¿Cuál es la función de la cápsula? La cápsula es aquella estructura que le da tal protección a la célula que le permite eludir un poco los sistemas de defensa de los organismos y le permite a esta bacteria enfermarnos. Sí, Gracias. para enfermar esta estructura. Muy bien. Ya van a aparecer más preguntas. Déjenme aquí. Bien, aquí hay una diferencias generales entre las células procariontes y las eucariontes. Generales. Células procariontes y eucariontes. ¿Qué le puedo decir en general por ahora? Recuerden que ¿por qué se llaman procariontes? Porque no tienen núcleo. ¿Ya? Ese es el criterio para este modelo, ¿verdad? Se utiliza solamente un criterio. Entonces aquí el criterio es, ¿hay núcleo o no hay núcleo? Bien, hagamos un modelo procarionte-eucarionte. Pero sin embargo, todas las células tienen que cumplir con la unidad de origen, ¿verdad? Y por lo tanto tienen que tener ADN. El ADN de las células procariontes es un ADN sin histonas. Y el de las eucariontes tiene histonas. Vuelvo a repetir, ¿por qué el ADN de las células procariontes no tiene histona? Porque no lo necesita, es muy poco, no necesita organizarse, habitualmente una molécula. En cambio, las células eucariontes tienen tanto ADN que este se tiene que
ordenar de tal manera que se pueda comprimir para que cuando se tenga que separar esta repartición de ADN, por ejemplo, en la mitosis o en la meiosis, sea una repartición equitativa. 100%. Muy bien. Las células procariontes, ¿verdad? Cuando se separan, cuando se dividen, cuando se reproducen, es una célula que se parte en dos, ¿verdad? Y lo ayuda el mesosoma, como se lo explicaba. ¿Por qué aquí no dice mitosis? Alguien podría decir. ¿Por qué no dice? Porque la mitosis, jóvenes, escuchen, significa división nuclear. Entonces, esta también es una pregunta que a veces le hacen. ¿Por qué una bacteria no puede tener mitosis si la bipartición es técnicamente una mitosis? No puede tener mitosis, ¿verdad? Porque simplemente no tiene núcleo. Mitosis significa división nuclear. Ya. La meiosis involucra dos divisiones nucleares. Ya. Las células procariontes no tienen organelos membranosos, ¿verdad? Aquí habla principalmente de las mitocondrias, cloroplastos no hay, pero muy bien, ustedes me preguntaron dónde una célula procarionte fabrica su energía. Hay en la membrana, hay enzimas, conjunto respiratorio. ¿Dónde se fabrica, dónde hace la fotosíntesis? En las laminillas. ¿Qué necesita? Enzimas, clorofila. ¿Ya? Pero además, aquí quiero contarles, ¿verdad?, que las mitocondrias y los cloroplastos son organelos entonces solamente presentes en las células eucariontes, protozoos, hongos, animales, vegetales, algas, y ellas son las mitocondrias, ¿verdad? Y los cloroplastos tienen ribosomas en su interior. Y este ribosoma son un poquito más pequeños que los ribosomas que tienen las células eucariontes. Estos ribosomas están dentro de la mitocondria y dentro de los cloroplastos. ¿Ya? No solamente tienen ribosomas, también la mitocondria y los cloroplastos tienen ADN y también tienen una doble membrana. Eso posteriormente vamos a hablar, ¿verdad?, lo que dio origen a la teoría endosimbiótica. Ellos son la evidencia que existe para dar lugar a esa teoría. Los ribosomas, las células procariontes tienen ribosomas, ¿verdad? Y como les decía ahí, son un poco más chicas. 70 Weber es una medida de centrifugación, esa S, ¿ya? Pero en forma simple, los ribosomas de las células procariontes son un poco más pequeñas que los ribosomas de las células eucariontes. ¿Te fijan? Mire, y de los ribosomas son 70 Weber, igual que los ribosomas de las mitocondrias y cloroplastos. Todas las células procariontes, todas tienen pared. Todas tienen pared. Y las células eucariontes, ¿verdad? Solo algunas tienen pared. ¿Quiénes tienen pared en las células eucariontes? Las células vegetales y las células de los hongos. No tienen nucleolo, el nucleolo es un organelo membranoso, eucariontes sí tienen. Y alguien dijo, ¿verdad? ¿Ahí se fabrica el ARN? Sí, en una célula eucarionte. Pero en una célula procarionte, el ARN se forma allí en el citoplasma, simplemente. Cerca al ladito del ADN, porque se forma a partir de él. Las células procariontes no tienen sistemas endomembranosos, no tienen retículo endoplasmico liso, no tienen rugoso, no tienen Golgi, no tienen peroxisoma, lisosomas, no tienen nada de eso. Las células procariontes, algunos tienen flagelos, ¿ya? Y las eucariontes, también algunas tienen cilio y flagelos. Ya vamos a ver a continuación eso. Bien. Eso con respecto a las células procariontes. No sé si tienen otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cilios y flagelos? Ya, ok. Ahora creo que es lo primero que sale acá. Muy bien, ahí ustedes tienen una célula eucarionte, ¿verdad?
significa verdadero, verdadero carión núcleo, verdadero núcleo, núcleo verdadero. ¿Ya? Eso significa célula eucarionte, con núcleo verdadero. Pero no solamente tienen núcleo verdadero, ¿verdad? Tienen una cantidad de organelos membranosos y no membranosos, ¿ya? Organelos como por ejemplo el Golgi, los lisosomas, mitocondrias, peroxisomas, retículos, Tía, esos son membranosos. tía, ¿Sí? una pregunta. Las células procariontes no tienen, no tienen organelos membranosos, ¿cierto? Ninguno, exactamente. Pero tienen uno que es no membranoso, que es los ribosomas. Es el único organelo que tienen, los ribosomas. El único. Pero ese no es membranoso. No es membranoso. ¿Cuáles son los organelos no membranosos? Mira, son tres. Es el nucleolo, es un organelo no membranoso, los ribosomas y los centriolos. Son organelos no membranosos. Esos tres. Y los tres, Profe, esos tres, ¿sí? ¿sabe que tengo clase del pro ahora? ¿Me puedo salir? Sí, yo voy a subir todo esto, entonces yo voy a subir, ya subí este Power en realidad, pero Porfa. puede que le haga alguna modificación, ¿sí? No hay problema. Ah, Vayan estudiando la guía, vale. lo que yo les Chao, sugiero, profe. chao, que las vayan resolviendo y después la revisan, ¿no es cierto? Para que realmente les sirva. Ya, Profe, ¿sí? va a publicar las respuestas de la guía, ¿no? O ¿Sí? sea, de los ensayos. Sí, Ya. sí, ajá, sí. Lo importante es que ustedes lo sepan utilizar bien, ¿verdad? Y les permite estudiar. Entonces, allí la sugerencia es que revisen primero, participen de la clase, revisen, la desarrollen y luego las revisen ustedes mismos. Y si les queda alguna duda, ustedes en la siguiente clase, ustedes lo anotan y lo preguntan. ¿Ya? Esa sería la mejor manera. Aquí tenemos otra célula eucarionte, es una célula vegetal, ¿verdad? Vegetal. Ahí está su núcleo, nucleolo, mitocondrias, una vacuola gigante, pero muchas vacuolas pequeñas, Golgi, liso, rugoso, ya. Pero alguien me podría decir, ¿qué estructuras u organelos son exclusivas de las células vegetales? Y no de los animales. Cloroplasto. Sí. Cloroplasto. ¿Qué más? La gran vacuola. La gran vacuola La pared celular. y la pared celular. Exactamente. Esos son los organelos exclusivos de la célula vegetal y no el animal. Pero, Repito, profe, ¿sí? la animal igual como que tiene unas vacuolas, pero más chicas, ¿o no? Todas las células tienen que tener vacuola. Mira, aquí las vacuolas son medios de transporte dentro de la célula. ¿Cómo se comunica, por ejemplo, el retículo endoplámico liso con el retículo endoplámico rugoso? ¿Cómo se comunica el Golgi con los retículos? Mediante vacuolas. ¿Cómo esta célula vegetal almacena una proteína o almacena almidón? ¿Cómo la almacena? En una vacuola. De manera que todas las células eucariontes tienen muchas vacuolas pequeñas. La célula vegetal, además, tiene una gran vacuola que le permite la turgencia, ¿ya? Que le va a permitir la turgencia. Eso. Bien. Vamos viendo ahora parte de esta célula. Le tengo que decir, van quedando siempre algunas cositas en el tintero, que las células procariontes tienen un citoesqueleto, pero no organizado. Tienen algunas proteínas por allí dando vuelta, pero no es organizado su citoesqueleto. Sin embargo, el citoesqueleto de las células eucariontes es altamente complejo, ¿ya? Y está formado por los microfilamentos, ¿cómo le indico aquí que no? Ya, mira, son
Los microfilamentos están allí, vean la imagen, están unidos a la membrana. Son 1, 2, 3, 4, 5. Esos son microfilamentos. Están en la parte de abajo. ¿Ya? Después están los filamentos intermedios, que hay muchos, que están allí sujetando algunos ribosomas, están sujetando a una mitocondria. Esos son filamentos intermedios. Y arriba se ven unos de mayor tamaño, microtúbulos. Microtúbulos. Entonces van por tamaño, de los más finos a los más gruesos. Más finos, microfilamentos, más gruesos, microtúbulos. ¿Ya? Y cumplen diferentes funciones. Si ustedes se fijan, aquí a grandes rasgos, les podría decir, está anotado, se lo anoté anoche, que los microfilamentos, que son los más finitos, tienen que ver mucho con la forma de la célula. Por ejemplo, permiten que un glóbulo blanco se desplace, ¿ya? Que emita pseudópodos. Cuando una célula puede hacer eso, cambiar su forma externa, es gracias a los microfilamentos. ¿Ya? ¿Qué es un pseudópodo? ¿Ah? ¿Qué es un pseudópodo o algo así? Pseudo, falso, podo, pies. Los glóbulos blancos, cuando se comen un microbio, emiten proyecciones. Esos son falsos pies y lo atrapan. ¿Ya? Ese es un falso pies. Ya, gracias. Sí. Mira, aquí tengo otra imagen que puede ayudar igual. Entonces estaba con los microfilamentos y tengo otra imagen más que anoté anoche lo que posiblemente yo le iba a decir hoy día, con los ejemplos. Entonces los microfilamentos habitualmente están en la superficie de la membrana, dando forma. ¿Ya? Por ejemplo, cuando un glóbulo rojo va por un capilar y se tiene que agachar, los glóbulos rojos se agachan un poquito, es gracias a los microfilamentos. Cuando una célula tiene que dividirse, una célula animal, allí hay algunos microfilamentos cooperando. Ya. Todos los microfilamentos son de actina, ¿ya? De ese tipo de proteína. El citoesqueleto son proteínas. Los filamentos intermedios son también proteínas de diferente origen. Hay muchos ejemplos. Creo que le anoté dos. Anoté la queratina en la piel, que permite que la piel sea impermeable. Son filamento intermedio. Las células de la piel tienen queratina. ¿Ya? Y también las neuronas. Deben recordar el año pasado los neurofilamentos. Eran proteínas, ¿verdad?, que llevaban los neurotransmisores desde la cabeza hasta el extremo. Eran proteínas del citoesqueleto. Y también están los microtúbulos, que están en la primera imagen. Los microtúbulos los conocen muy bien. Los microtúbulos están hechos también de un solo tipo de proteína, la tubulina, ¿verdad? Y los microtúbulos, por ejemplo, los centriolos son hechos de esta proteína. El uso mitótico son hechos de este tipo de proteína. A ver, veamos, parece que tengo una imagen más. Sí, ahí muestra un poco, no está muy bonito eso, pero aquí está lo que yo le anoté, con las funciones. ¿Te fijas? Les coloqué ahí que los microfilamentos en la actina y unos dos ejemplos, los filamentos intermedios, unos dos ejemplos, y microtúbulos, ¿verdad? La proteína en la tubulina, y ahí tenemos varios ejemplos. Le colocamos los centriolos, cilios, flagelos, que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Mira, una Sí, pregunta, ¿qué es la citodiéresis? es la división del citoplasma. Es cuando una célula va a tener mitosis. Muchas veces divide su citoplasma para armar dos células. Esa división del citoplasma es la citodiéresis, tiene varios nombres. Citocinesis, es la división del citoplasma de la célula. Profe, la eucarionte y la eucarionte vegetal y la animal, ¿las dos tienen vesícula? Sí,
Vesícula significa vacuola chica, sí, porque las vesículas son un medio de transporte dentro de la célula. Pero además, la célula vegetal tiene una vacuola gigante. Además, sí, tiene muchas vacuolas chicas. Profe, Muy bien. ¿Sí? yo ahora me tengo que retirar. ¿Lo vas a subir esto, no? Voy a subir todo esto, chicos. Ya, ¿Ya? Que les vaya bien. me retiro. Ya, listo, chao. Voy a mirar la otra imagen, sí. ¿Y la otra? Ya. Muy bien. Cilios y flagelo. Alguien me preguntó delante, ¿qué es la diferencia? Luismi. Sí, están hechos de microtúbulos, ¿ya? Voy a mostrar varias imágenes, voy a ir de a poco, colocando, indicando. Entonces, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, ahí están las proteínas, los microtúbulos. Los cilios y los flagelos, jóvenes, escuchen, son estructuras proteicas entonces, estructuras proteicas. En general, podemos decir que cuando una célula tiene cilios, tiene muchos cilios, y cuando una célula tiene flagelo, tiene uno o muy poquitos. Otra diferencia a nivel macro es que los cilios son cortitos y los flagelos son largos. Esas son como diferencias, yo diría, habitualmente son esas las que se consideran. Espérame, a ver, centrosoma, no, ya. Cilios y flagelos. Entonces, ¿de qué están hechos los cilios y los flagelos? De proteínas. ¿Cómo se llama esta proteína? Microtúbulos. ¿Ya? En el cuerpo humano hay cilios en la tráquea y en las trompas de falopio. Ahí hay cilios. Una célula con flagelo, el espermatozoide. ¿No? Centriolos. Ya, ¿Sí? pero entonces, ¿cuál es la función de los cilios? ¿Cuál es la función de los cilios? Los cilios tienen dos funciones. Los cilios, ¿verdad? En algunos organismos, como los protozoos, permiten el movimiento en el agua. Los paramecios tienen cilios. En el cuerpo humano, los cilios de la tráquea permiten hacer barridos, permiten detectar sustancias extrañas que quieran ir a los pulmones. Entonces, ingresa una partícula de polvo, es detectada por los cilios de la tráquea, inmediatamente se genera el reflejo de la tos para expulsar aquello. Entonces, ellos, ¿verdad? Hacen un tipo de barrido en este lugar. Impiden que ingrese algún microbio a los pulmones. Los cilios que están en la trompa de falopio permiten, por ejemplo, que avance el óvulo, que le ayudan, lo empujan para que vaya hasta el útero. El óvulo es inmóvil, ¿ya? Esas son las funciones de los cilios. Entonces, en un organismo unicelular, como un protozoo, le permite moverse, y los cilios en la tráquea nuestra permiten hacer un barrido de sustancias, ayudan a detectar sustancias extrañas, y las trompas de falopio permiten el movimiento del óvulo. Y el flagelo es netamente movimiento. ¿Ya? Son estructuras entonces formadas por microtúbulos. Centriolos. También están hechos de microtúbulos, ¿ya? Son huecos, absolutamente huecos. Participan básicamente en la mitosis de las células animales. Mitosis, meiosis. Están en las células animales, ¿verdad? Son exclusivos de las células animales, sin membrana envolvente. Bien, ahora aparece un número, dice, formado por 9 tripletes de microtúbulos. 9. Ahí, ¿verdad? Un triplete tiene 3 microtúbulos y hay 9 de esos. Y arman este tubito hueco. Ya. Quiero mostrar esto acá ahora.
Miren la estructura que está en el extremo superior izquierdo. Ahí está cómo es por dentro los cilios y los flagelos. Los cilios son más cortos, los flagelos son más largos, pero están hechos lo mismo. Fíjense ustedes que hay dupletes, no tripletes. Hay 9 dupletes, ¿ya? 9 dupletes. Y aquí, en alguna parte debería decir más 2. Parece que la imagen anterior, ¿no? Hay 2 centrales. 9 más 9 dupletes más 2 centrales. Ten concentrado. Ahí están los centriolos. Los centriolos tienen 9 tripletes más 0, porque adentro no hay. A eso se refiere. A eso se refiere. ¿Ya? Es un detalle, pero de repente se pueden encontrar con eso y no está de más que lo sepan. El lugar donde se encuentran los centriolos se llama centrosoma. Centrosoma. ¿Ya? El lugar donde están ahí, en una región. Muy bien. Vamos a los retículos. Retículos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Muy rápido? ¿Muy lento? ¿O bien? Tía, Según yo, bien. los Está centrosomas bien, profe. son dos centriolos. Claro, todas las células tienen 2 centriolos y están en una región que se llama centrosoma. Una región. Sí, 2 Profe, centriolos. yo tengo una pregunta. Dígame. Profe, ¿esta materia es de común de biología o mención? Común. Yo solamente en este horario le voy a hablar solamente de común. Ya. Solo de común, ¿ya? Nada más. Muy bien. Veamos los retículos. Y tía, ¿los cuerpos basales son lo mismo que los centrosomas o no? Cuerpos basales. Es que he escuchado eso de los cuerpos basales, que me quedó la duda. Sí, espérame, a ver. Cuerpos basales. Em, se- claro, porque en este lugar se da origen los centriolos dan origen a los cilios y los flagelos, ¿ya? Y constituyen los cuerpos basales. ¿Sí? Sí. Sí, no estoy plenamente segura, pero la próxima semana me refiero a eso con seguridad, ¿ok? Pero yo diría que sí. Pero mira, pero qué bueno que me recordaste eso. Fíjense ustedes que me pueden preguntar, es bastante extraña esta pregunta, pero me podrían preguntar, ¿por qué una célula vegetal nunca tiene cilios ni flagelos? No tienen cilios ni flagelos, las células vegetales, ninguna. Y mi respuesta tiene que ser porque no tienen centriolos. Esa es la respuesta. Porque los centriolos dan origen, ¿verdad?, a la formación de los cilios y los flagelos. ¿Ok? O sea, por esa razón, una célula vegetal no puede tener ni cilios ni flagelos, porque en realidad no tiene quien permite su formación. Ya, pero entonces no tienen, cuando no hacen uso mitótico. Sí hacen el uso, porque el uso son simplemente también proteínas, son microtúbulos. Y esos microtúbulos se formaron en G2, ¿verdad? Y que van a estar, los microtúbulos se conectan con el cinetocoro de los cromosomas. Es decir, las células vegetales sí tienen uso mitótico, sí tienen. Y también son un tipo de microtúbulos, ¿ya? Pero lo que no tienen es centriolos, ¿ya? Porque el uso en realidad está conectado con los cromosomas. En el centrómero, sobre el centrómero hay unas plaquitas que se llaman cinetocoro y en ese lugar se conecta el uso. Las células vegetales sí tienen uso, lo que no tienen es centriolo. Buena pregunta esa. Retículos y el Golgi. Muy bien.
Tenemos el núcleo, coloquen su vista en el núcleo. El núcleo, ¿verdad?, tiene una doble membrana, y esta doble membrana habitualmente se extiende al exterior formando el retículo endoplámico rugoso. También, a partir del retículo endoplámico rugoso, tal como lo indica esta imagen, más hacia el centro puede estar el retículo endoplámico liso. ¿Ya? El retículo endoplámico liso. También el retículo endoplámico liso puede estar en el citoplasma, en cualquier parte, y también puede haber retículo endoplámico rugoso lejos del núcleo, ¿ya? Porque recuerden que cada célula, la forma de una célula tiene que ver con la función, pero también una célula va a tener más o menos desarrollado el organelo que necesita para funcionar. Por ejemplo, si una célula fabrica muchas proteínas, su retículo endoplámico rugoso va a estar altamente desarrollado. Al revés, si una célula fabrica muchos lípidos, su retículo endoplámico liso va a estar altamente desarrollado. Si una célula, por ejemplo, exporta sustancias al exterior, exporta hormonas, exporta enzimas, una célula de la pared del estómago, por ejemplo, libera enzimas al interior del estómago, a la cavidad del estómago. Por lo tanto, va a tener que tener esas células altamente desarrollada el Golgi, porque el Golgi es el único organelo secretor de la célula. Va a liberar sustancias al exterior, sustancias útiles. ¿Ya? Si una célula le tiene que destruir muchos microbios, porque un glóbulo blanco va a tener muchos lisosomas. Entonces, cada célula va a tener desarrollado su organelo de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la función que realiza. Muy bien. El retículo endoplámico rugoso es fabricante de proteínas. El liso es fabricante de lípidos. ¿Cómo los distingo? El retículo endoplámico rugoso tiene unos puntitos, que son los ribosomas, en realidad polirribosomas. Ya vamos a ver eso. Espero alcanzar. Sí, alcanzo. El retículo endoplámico liso, ¿verdad?, tiene superficie lisa. Cuando el retículo endoplámico rugoso fabrica su proteína, la empaqueta y la envía al Golgi en una vacuola. ¿Se fija? Vacuola. Vacuola, un sistema de transporte. Vacuola es lo mismo que vesícula. Vesícula se define como vacuola chica. Se fija, y ahí van las proteínas al Golgi. Cuando el retículo endoplámico liso fabrica fosfolípido, fabrica colesterol, fabrica algún lípido, lo empaqueta en una vacuola y lo envía al Golgi. Entonces, una célula vegetal, tengo que entender que va a tener muchas vacuolas, porque también va a producir lípidos, también va a producir aceites, va a producir enzimas, proteínas, ¿verdad? ¿Y esto dónde va? En vacuolas. Ya. Entonces ahí tengo, ¿verdad? El Golgi recibe estas sustancias, las prepara químicamente, las adecúa, ¿ya? Está formado por saquitos el Golgi. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 sacos. O sea, es bastante grande. Algunos Golgi pueden tener 3 saquitos nomás. Y hay otro que puede tener 7 como máximo. Este tiene 5 sacos. Fíjense ustedes que entre un saco y el otro también se comunica por vacuolas. Es un sistema de transportar, de comunicarse. Muy bien. El último saco del Golgi, ¿verdad? Después de haber procesado esto, puede hacer varias cosas. Puede, por ejemplo, fíjense que puede formar, por ejemplo, lisosoma, que es un organelo. Voy a guiar por la flecha. Puede armar membrana. La segunda es una vacuola que va vacía, porque lleva simplemente membrana. La célula tiene que crecer, ¿verdad? Bien, quien fabrica membrana es el Golgi.
esta célula a lo mejor tiene que liberar una hormona. La empaqueta esta hormona, o este neurotransmisor también podría ser, ¿verdad? Lo empaqueta, se desprende esta vacuola con esta hormona, con esta enzima, con esta proteína, con este neurotransmisor, y se libera al exterior. Eso se llama secretar. ¿Ya? Ahí tenemos los retículos. Todo eso está anotado. Igual les quiero mostrar ahí, ¿verdad? Para que vean la diferencia entre el rugoso, que tiene puntitos, y el liso, que no los tiene. Esa imagen es solo para eso. Miren esto, qué hermoso. Aquí tenemos, este es el retículo endoplasmico rugoso, y en la superficie, jóvenes, escuchen, delante me preguntaron por esto, se ubican los polirribosomas. Ahí lo tienen. Están los ribosomas y hay como un hilo. Ese hilo es el ARN mensajero. Y hacia el interior, observen, hay como unos collares, en este caso rosados. Esos collares son las proteínas que se están fabricando en el interior del retículo endoplasmico rugoso. El retículo endoplasmico rugoso fabrica muchas proteínas de diferente tipo, muchas enzimas. Aquí se fabrican. ¿Gracias a quién? A los polirribosomas. Poli, ¿verdad? Junta varios ribosomas. ¿Cómo los junta? Mediante el ARN mensajero. Una vez que tiene armadas estas proteínas, las empaqueta, las manda al Golgi, y el Golgi las va a separar, le va a dar diferentes destinos. ¿Ya? El Golgi se va a encargar de eso. Pero aquí se van a estar fabricando una buena cantidad de proteínas distintas, ¿ya? Según la información que traiga el ARN mensajero. Esa imagen es muy buena para comprender al rugoso. Una imagen más que colabora, ¿verdad? Ahí está el rugoso, está el liso, que se comunica mediante vacuolas con el Golgi. El Golgi puede estar secretando, puede estar armando membrana, y aquí hace conexión con un organelo que son los lisosomas. Los lisosomas, ¿verdad? Son un organelo fabricado por el Golgi. Ahí tienen una imagen que le dice las funciones de nuevo. El rugoso solamente fabrica proteínas. El liso tiene más funciones. El liso, ¿verdad? El liso, por ejemplo, fabrica lípidos, las hormonas sexuales. Algunos se pueden asustar porque no son alumnos de biología y digo muchas cosas, pero todo esto lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, en próxima clase, quiero ver carbohidratos y lípidos. Sí, creo que sí. Carbohidratos y lípidos. Sí. Entonces ahí nos van a aparecer lípidos. ¿Se fija? Y vamos a ver las hormonas sexuales, las vamos a nombrar. Por eso que aquí dice, ¿verdad?, que en este lugar, en el liso, se fabrican las hormonas sexuales. ¿Por qué? Porque las hormonas sexuales masculinas y femeninas son grasas. El retículo endoplasmico liso también, por ejemplo, hay otra función, detoxifica en el hígado. ¿Qué significa esto? Significa que todo aquello que no puede quedarse en el cuerpo, cuando comemos un alimento vienen preservantes, colorantes, es cosa de mirar el rótulo nomás y ver un montón de cosas que en el organismo no se pueden quedar. Muy bien, en el hígado, estas sustancias, ¿verdad?, son eliminadas a través de la bilis. ¿Qué organelo de esa célula lo hace? El retículo endoplasmico liso. En el retículo endoplasmico liso también, en los músculos, ¿verdad?, allí almacenan calcio, por ejemplo. Tienen otra función. Esas son las funciones del retículo endoplasmico liso. En la musculatura, fabricando lípidos, detoxificando. Lisosomas. Los lisosomas son un organelo encargado de la digestión.
de la célula. ¿Ya? Ahí tenemos un lisosoma primario recién formado por el Golgi. Entonces, este lisosoma, jóvenes, tiene 40 tipos de enzimas distintas. Pueden destruir cualquier cosa. Pueden destruir carbohidratos, lípidos, proteínas. Son una maquinaria de destrucción. ¿Ya? ¿Quién selecciona esas enzimas netamente oxidativas, netamente destructoras? Es el Golgi. Ese es su trabajo. Separar, acondicionar, ¿verdad? Entonces, el lisosoma tiene puras enzimas destructoras. Cuando está recién formado esta vacuola con una membrana externa y con enzimas en su interior, se llama lisosoma primario. Cuando las enzimas de este lisosoma actúan sobre alguna sustancia que puede ser propia de la célula o puede venir del exterior de la célula, este lisosoma ahora se llama secundario. Lisosoma secundario. Profe, ¿Sí? pero ¿y en las células vegetales quién lo hace? Porque las células vegetales no tienen lisosomas, ¿verdad? Sí, tienen como una estructura vestigial. Lo que pasa que las células, recuerden que las células vegetales son autotróficas. Entonces, ellas también generan desechos, muy pocos desechos. ¿Qué hacen con estos desechos? Que son muy poquitos, los acumulan dentro de la vacuola gigante. O a veces quedan en el citoplasma como pequeños cristales. Esas son, jóvenes, escuchen, las propiedades de los vegetales. Los vegetales, todas las propiedades que nos presentan, que por ejemplo, del quillay se puede hacer champú. ¿Por qué del quillay se puede hacer champú? Porque dentro de las células del quillay queda un oxalato de calcio, que es una sustancia, un desecho para esa célula, y se queda dentro. Y de ahí salen todas las propiedades medicinales, todas las propiedades que encontramos en los vegetales, es porque él, ¿verdad?, genera tan pocos desechos porque es un organismo autotrófico, ¿ya? Él, para mover su metabolismo, recuerden que para fabricar el alimento ellos necesitan solamente la luz, dióxido de carbono, agua, minerales. No es como nuestra célula, nosotros ingresamos una gran cantidad de sustancias y ahora tenemos que también liberar muchos desechos. Entonces las células vegetales, podríamos decir que los pocos desechos que producen, se los dejan, ¿ya? Se los dejan dentro de la vacuola gigante. Esa vacuola tiene muchas cosas, tiene agua, desechos, azúcares, minerales. Muy bien. Oh, esa imagen no se ve muy bien. No, pero sí, ahí está. Aquí tengo las funciones. Dígame. ¿Podría repetir eso que había dicho del primario, secundario? Ya. Ok. Esa imagen sirve. Cuando un lisosoma está recién hecho, es decir, vacuola con enzimas, lisosoma primario. Cuando este lisosoma se pone a trabajar, cuando destruye algo, secundario. Primario, secundario. Ya cuando están sus células actuando. Bien. Había algo que quería decirle aquí, pero después a lo mejor ustedes me preguntan. A ver. Ya va a aparecer. Se me quedó algo que les quería decir. Pero bien, estas son las funciones de los lisosomas. ¿Tengo otra? No. Lisosomas, funciones, dos funciones. Aquí es como contradictorio esto, porque la digestión intracelular es cuando se procesa algo que viene del exterior. ¿Ya? Cuando un glóbulo blanco, por ejemplo, se come un microbio, lo incorpora a ese microbio en una vacuola, ahí dice partícula alimentándose, también puede ser, y el Golgi fabricó el lisosoma primario. Cuando el lisosoma primario se junta con esta vacuola que tiene el microbio,
y sus enzimas destruyen a este microbio, se dice que es un lisosoma secundario. ¿Ya? Bien, cuando los lisosomas entonces destruyen sustancias que vienen del exterior, como un microbio, esto también se utiliza mucho en la alimentación de los protozoos, ¿ya? Se dice que es digestión intracelular. Cuando hay alguna estructura dentro de la célula, ¿verdad?, que ha dejado de funcionar, hay un resto de retículo endoplámico liso que ya no sirve, es basura dentro de la célula, también se une al lisosoma primario, ¿verdad? Y esto se llama autofagia, la autofagia. Es un tipo de renovación celular, la autofagia. Es cuando, entonces, la autofagia se le llama cuando esta célula, ¿verdad?, es capaz de reciclar sus productos internos gracias a los lisosomas. Los lisosomas representan el sistema digestivo de estas. Lo último que les digo, esto que está conectado con esta parte, los peroxisomas. Y con esto termino. Los peroxisomas, ¿verdad?, son muy parecidos a los lisosomas, pero ellos son una vacuola, como lo pueden ver en la imagen, cuya membrana lo aporta el retículo endoplámico liso, le da la membranita. Tiene enzimas, solo de un tipo, no como los lisosomas. Los lisosomas tienen 40 tipos de enzimas distintas, más o menos. El peroxisoma no tiene un solo tipo de enzima. Esta enzima, ¿dónde se fabrica? En los poliribosomas libres, que están en el citoplasma. Ahí se fabrican la enzima del peroxisoma. ¿Cómo se llama esa enzima del peroxisoma? Las catalasas. Catalasa tiene solamente un tipo de enzima. ¿Qué hacen estas enzimas? Destruyen el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Cada vez que comemos grasas, carnes, dentro de nuestras células se produce agua oxigenada. Y esta agua oxigenada es muy tóxica para la célula. Entonces, nuestra célula, todas las células eucarionte, están preparadas para este tóxico, radical libre, ¿verdad? Y existe un organelo exclusivo para ellos, para destruir el agua oxigenada. Eso, déjenme ver qué me falta. Mitocondrias. Me faltaba poco. Lo puedo retomar en la próxima clase. Ya, ahora ustedes me dicen, ¿cómo salgo de aquí? ¿Escapo? Sí, Sí. Escapé. Gracias. Bien, ¿mucho o está bien? Está bien. Está bien. Está bien. Entonces, chicos, mire, voy a subir este Power. Voy a colocar la alternativa de las 2. Ustedes responden la 3, que también la subí anoche. Esta es la 3. Creo que la subí anoche y si no la subo un ratito más.